Hola mis queridos amigos amantes de la literatura, hoy seguimos con un nuevo capítulo sobre la historia de la literatura y en este caso, en el día de hoy vamos a hablar de las pandemias. Y en este video está dirigido principalmente para aquellos que no creen que el COVID haya matado más de 500.000 personas al día de hoy. Y es que es por esto mismo que hoy hemos tocado 4 libros de la literatura universal para hablar sobre las pandemias en relación con la representación de la realidad de lo que es la literatura. Y es por eso que hoy hemos tocado 4 obras de la literatura universal. La primera es Edipo Rey de Sófocles, la segunda es El Decamerón de Giovanni Boccaccio, la tercera es La Máscara de la Muerte Roja y la última es Ensayo sobre la ceguera de Saramago, el Nobel de Literatura portugués. Así que los invito a seguir mirando este video. Y antes de seguir hablando sobre la representación de las pandemias, primero mencionemos qué es la representación en la literatura. Pues este es un componente teórico en el que se muestra la visión o las experiencias de un autor de acuerdo con la realidad en la que él vive. Y es por eso que a través de estas experiencias que un autor toma de su realidad es que nosotros podemos comprender cómo eran las pandemias en la antigüedad o cómo un autor representa lo que siente y lo que ve en su realidad sobre los comportamientos humanos cuando hay situaciones de crisis, como en este caso está sucediendo actualmente con el coronavirus y el comportamiento de las personas. Y así comenzamos con la obra de Edipo Rey de Sófocles, la cual fue escrita por allá en el año de 430 a.C. Es una de las obras más antiguas que nosotros conocemos hasta ahora. Y el argumento principal de la obra es sobre Edipo, el cual debe asesinar a su padre, quien es el rey de Tebas, y casarse con la reina, que es su madre. Pero Edipo al comienzo de la obra no sabe que Layo, el rey de Tebas, es su padre y que la reina es su madre. Pero él debe cumplir con su destino, el cual este destino le dice que si él lo cumple, va a desaparecer la peste de Tebas o la peste que asola a la ciudad. Y es en este momento en donde la obra empieza a mencionar que la peste es un castigo de los dioses contra los hombres que se han portado mal, que han atacado a los dioses y por estos ataques ellos deben pagarlo. Y es así que la representación de la peste se da como una forma de mostrar esas creencias que tenían los hombres con los dioses, es decir, aquellos comportamientos negativos iban a ser pagados con una peste, la cual era enviada por los mismos dioses. El doctor Alberto Ortiz dice lo siguiente: la mentalidad popular griega, como se advierte en la obra de Edipo Rey, consideraba que en la diseminación de las plagas intervenían las divinidades, como castigo por algún crimen o acto indigno realizado contra el correcto funcionamiento del orden natural en el devenir de los acontecimientos. De acuerdo con esto, se creía en la antigua Grecia que las plagas o la peste era un castigo hacia los hombres por los dioses, los cuales estos hombres habían cometido o habían ofendido a sus mismos dioses, y la peste era su castigo. Y ahora nosotros seguimos con El Decamerón de Giovanni Boccaccio, la cual fue una obra escrita en la Edad Media. Sobre esta obra ya hice un video que dejo en este link. Y esta es la historia de 10 jóvenes que se apartan o huyen de la ciudad porque en ella está la peste negra, la cual está matando a todos sus pobladores. Y estos 10 jóvenes se aíslan en un castillo en donde deben empezar a contar 10 cuentos todos los días cada uno. Y así, de esta forma, pasar el tiempo. Giovanni Boccaccio en la obra dice de la peste lo siguiente: los años habían llegado a los 1348, cuando en la egregía ciudad de Florencia sobrevino la mortífera peste, la cual, por obra de cuerpos celestes o por nuestros inocuos actos, la justa ira de Dios envió sobre los mortales. Fue originada unos años atrás en partes de Oriente, donde arrebató innumerable cantidad de vidas. Desde allí prosiguió devastadora hacia el occidente. En esta cita nosotros podemos también relacionarlo con la anterior obra de Edipo Rey de Sófocles, pues en ella ya no habla de los dioses que castigaban a los seres humanos, sino habla de la ira de Dios que castiga a los humanos. Ya pasamos del politeísmo al monoteísmo.
en donde las creencias cristianas estaban muy arraigadas en la sociedad y en la cultura de la Edad Media, y la peste negra se creía en ese entonces que era un castigo de Dios, y así también lo deja ver Giovanni Boccaccio en su obra. Pero también menciona a lo largo de todo el libro la representación de la medicina y de los médicos. En ese momento la ciencia médica no estaba tan avanzada y existía más la especulación y las creencias en mitos que lo que era realmente la ciencia y cómo curar la peste. Es así que las personas preferían aislarse solas o huir del sitio que ir donde los médicos. Y también las personas preferían las creencias religiosas, el rezo y la oración en vez de los tratamientos médicos que existían en ese momento. Y seguimos con el cuento de Edgar Allan Poe, La máscara de la muerte roja. En este cuento, bastante logrado y uno de los más populares de Edgar Allan Poe, se menciona la peste y se menciona la muerte. Al comienzo del cuento se habla de una peste que está asolando el país. Entonces hay un príncipe que decide aislarse por 6 meses en su castillo. Y durante estos 6 meses él cumple cabalmente la cuarentena, pero después de que finaliza el 6.º mes, él decide hacer una gran fiesta en donde invita a las personas más populares y más ricas de todo el país, y todos acuden a esa fiesta. Y también acude la muerte, la cual iba vestida con un traje rojo y una máscara roja. Y durante la fiesta, este personaje, la muerte, empieza a perseguirlo y el príncipe decide empezar a huir. Pero la muerte lo acecha y lo mata. En este cuento nosotros vemos una representación del comportamiento humano en la sociedad cuando ocurren estas pandemias. Al principio, y como ha sucedido en Colombia, las personas acataron por 1 o 2 o 3 semanas la cuarentena. Después todo el mundo empezó a salir y esto se descontroló. Lo mismo pasó con el rey. Pues él cumplió su cuarentena, pero después quiso hacer una fiesta y en esa fiesta llegó la muerte. Y la muerte es la representación de la peste. Es decir, la peste no lo mató mientras estuvo en cuarentena, sin embargo, cuando él ya la inquebrantó, la muerte llegó por él. Y esto es lo mismo que está pasando en el mundo, cuando ya todo el mundo no está cumpliendo con la cuarentena. Y finalmente vamos a hablar de la obra de Saramago, Ensayo sobre la ceguera, la cual es una de las obras mejor logradas en cuanto a semanticidad. Y el argumento de esta obra también es muy sencillo, pues en el mundo está ocurriendo una pandemia que deja a todos ciegos, pero solo queda una mujer que conserva la visión. Y es así que se desarrolla esta obra. Pero aunque trate de una pandemia imaginaria que deja ciegos a las personas, es una representación también del comportamiento humano cuando ocurren estas tragedias. Y en esta obra vemos que se privilegian las necesidades individuales sobre el bien común. Es decir, aquellos personajes que muestra la obra se satisfacen o buscan primero satisfacer sus propias necesidades sobre las necesidades grupales. Es así que algunos de esos personajes matan a otros por sobrevivir ellos mismos. Y la obra es muy cruel en este sentido, pues no menciona o no habla sobre los valores en sociedad. Y es así que en la obra primero se privilegia vivir uno mismo que vivir en sociedad. Y eso es lo que muestra esta representación de una pandemia imaginaria, como es la ceguera. Y podría yo seguir hablando muchísimo más de otras obras como La peste de Albert Camus, pero me extendería muchísimo más. Con estas 4 obras nosotros ya podemos entender cómo era la representación de las pandemias en la historia del ser humano a través de su literatura. Y podemos nosotros comprender que así como en la historia de Saramago, hay personas que creen que el COVID-19 es solo una gripita. Y también nosotros podemos entender que así como el príncipe en la obra de La máscara de la muerte roja, hay personajes que se van de fiesta en momentos tan cruciales cuando todos debemos cuidarnos. Y también nosotros vemos actualmente en el siglo XXI que hay personas que creen que el COVID-19 es el castigo de Dios por nuestro mal comportamiento.